Buenas noches, doctores. Buenas noches, compañeros. Esta es una ponencia especial para el curso de Telesalud. Mi nombre es Gisela Rocío López Gariza y soy residente de oftalmología de tercer año en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema que les voy a tratar el día de hoy es cierre angular primario agudo, o más conocido como capa. ¿Por qué elegí este tema? Porque es una de las urgencias oftalmológicas más frecuentes que vamos a ver en nuestra práctica diaria y en la cual el diagnóstico y el tratamiento debe ser oportuno para limitar el daño fundamentalmente a nivel del nervio óptico, ¿no? Pues bien, ¿qué es el cierre angular primario agudo? Viene a definirse como una posición abrupta y circunferencial del iris sobre la malla trabecular, con el consiguiente incremento de la presión intraocular de manera rápida y abrupta, ¿no? Que no suele resolverse espontáneamente, y ahí la importancia del tratamiento oportuno. Factores de riesgo principales que se debe tener en cuenta para desarrollar un cierre angular primario agudo. Generalmente suele presentarse por encima de los 40 años, es mucho más frecuente en aquellas personas que ya tengan antecedentes heredofamiliares de un glaucoma de ángulo cerrado, cuando haya habido una afectación previa en el ojo contralateral, o en aquellas personas que de repente presentan síntomas intermitentes de un cierre angular, tales como cefalea intermitente, dolor ocular intermitente, asociado a náuseas o vómitos, que por alguna razón se resolvió de manera espontánea, ¿no? Es mucho más frecuente en mujeres. Hay ciertos factores como por ejemplo las personas que son hipermetropes tienen mayor riesgo de desarrollar un cierre angular primario agudo, o ciertas características anatómicas como una longitud axial menor a 22, una profundidad de cámara anterior menor a 2.53, el grosor o el diámetro anteroposterior del cristalino también influye, ¿no? Un grosor de mayor o igual a 4.40 hay mayor riesgo de desarrollar un capa. El tratamiento farmacológico midriático también es uno de los factores de riesgo, o en aquellas personas asmáticas en las cuales usen de larga data inhaladores, pacientes usuarios de topiramato, pacientes con tratamiento crónico de larga data para cuadros de migraña, también representan un mayor riesgo para desarrollar un capa. Ante estos factores de riesgo que mencionamos, es importante resaltar este estudio, el estudio de Lancet, que trata sobre el tratamiento profiláctico con iridotomía láser periférica en aquellas personas que tengan sospecha de cierre angular primario, ¿no? Este estudio básicamente se realizó en 889 personas chinas con diagnóstico de sospecha de cierre angular primario, en quienes se realizó el tratamiento profiláctico con iridotomía láser periférica en uno de los ojos de todas las 889 personas, ¿no? Y el ojo contralateral representó el grupo control. Es decir, a cada persona se trató con iridotomía láser periférica a un ojo y el otro ojo representó el control. Entonces, posterior a ello, se hizo un seguimiento durante 72 meses y se observó que de todos los ojos tratados, uno desarrolló un cierre angular primario agudo y fue posterior a una dilatación que estaba en el protocolo, ¿no? Y de los ojos controles, 5 desarrollaron un cierre angular primario agudo, de los cuales 3 fue posterior a una dilatación. Entonces, concluimos que este estudio concluye que, pues, de todas aquellas personas que tengan sospecha de cierre angular primario, pues el riesgo de desarrollar un capa es realmente bajo, ¿no? Como se observa acá, de los 889 y de los ojos que no se trataron, 5 desarrollaron un cierre angular primario agudo. Es realmente bajo, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda este estudio? Pues definitivamente tratar a todas aquellas personas que tienen sospecha de cierre angular primario no es dable, ¿no? Lo que sí recomienda es que las personas que tengan sospecha de cierre angular primario y que adicionalmente tengan factores de riesgo para desarrollar un capa, ellos sí se beneficiarían y en ellos sí estaría indicado un tratamiento profiláctico con iridotomía láser periférica.
Entonces, ¿cómo se produce o cuál es el mecanismo por el cual se produce un cierre angular primario agudo? El principal y fundamental mecanismo es el bloqueo pupilar. ¿En qué va a consistir? En una aposición, como ya dije, abrupta y circunferencial del iris sobre la superficie anterior del cristalino. ¿Esto qué va a generar? Que va a generar de que va a restringir el flujo del humor acuoso desde su lugar de producción a nivel del epitelio no pigmentario ciliar hacia la cámara anterior, ¿no? Entonces, esta limitación del flujo de salida del humor acuoso, ¿qué va a generar? Que haya un incremento de la presión a nivel de la cámara posterior. ¿Esto a qué va a conllevar? A que haya un abombamiento del iris periférico y este iris periférico se va a posicionar al trabéculo y va a cerrar más el ángulo, ¿no? Hay factores secundarios, factores anatómicos que también pueden generar un cierre angular primario agudo y pues tales como la inserción anatómica del iris, la morfología del iris, como por ejemplo un iris plató, también puede generar un cierre angular primario agudo, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas o con qué molestias, con qué sintomatología vienen los pacientes? Generalmente disminución de la agudeza visual, ya sea un 20-200 a menos. Van a referir visión borrosa en halo de colores alrededor de las luces, un dolor ocular intenso, intolerable, asociado a cefalea, náuseas, vómitos y pues la presión intraocular va a estar muy alta, por encima de los 50 generalmente. Dentro de la clínica, ¿qué es lo que vamos a observar? Una marcada hiperemia conjuntival, una hiperemia periquerática, edema corneal muy marcado, la cámara anterior suele ser aplanada, presencia de turbidez a nivel del humor acuoso, la pupila, como podemos ver, está dilatada o semimidriática, puede estar hiporreactiva, reactiva, generalmente el diámetro vertical suele ser mayor que el horizontal, ¿no? Y al examinar el otro ojo o el ojo contralateral, pues vamos a ver que realmente hay un ángulo estrecho, ¿no? Si es que no es así, entonces el bloqueo pupilar sería secundario. Cuando ya se ha resuelto el cierre angular primario agudo, también vamos a observar algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Como por ejemplo, pliegues a nivel de la membrana de Descemen cuando se disminuyó bruscamente o rápidamente la presión intraocular, ¿no? Ya de manera más posterior o más tardía, podemos observar que la pupila puede quedar de bordes irregulares, puede quedar hiporreactiva o reactiva. ¿Por qué? Porque hubo un daño a nivel de los músculos dilatador y esfínter de la pupila, hubo isquemia, ¿no? También podemos observar como secuela una palidez a nivel del nervio óptico, atrofia del nervio óptico, ¿no? Y pequeñas opacidades a nivel de la superficie anterior del cristalino, lo que se denomina como glauconflequia. El diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos un cierre angular primario agudo? El diagnóstico es básicamente con el procedimiento denominado gonioscopía, ¿no? Y es fundamental la gonioscopía dinámica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir diferenciar si se trata de un cierre aposicional o de un cierre sinequial para definir el manejo, ¿no? Si se trata de un cierre aposicional, la iridotomía láser periférica va a ser fundamental. Y si se trata de un cierre sinequial, pues el manejo de la presión intraocular va a ser probablemente más difícil y va a requerir hasta quizás un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como vamos a verlo más adelante. También vamos a ver que la gonioscopía puede ser una opción terapéutica. Entonces, como ya mencionamos, toda la clínica, como las manifestaciones clínicas que el paciente va a presentar, ¿no? En un cierre angular primario agudo, vamos a ver que es importante el manejo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para el tratamiento? Van a ser disminuir la presión intraocular, aliviar los síntomas, porque es un cuadro agudo, muy tedioso, muy doloroso, eliminar el bloqueo pupilar, que va a ser el mecanismo fundamental que va a desarrollar este cuadro, prevenir las recurrencias, porque hay riesgo de que el ojo contralateral también presente lo mismo, y la prevención, sobre todo, a desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, el pilar fundamental, disminuir la presión intraocular de manera rápida. ¿Esto qué nos va a generar o a qué va a contribuir? A limitar la posibilidad del daño al nervio, disminuir el dolor, disminuir el edema corneal,
para posteriormente implementar el tratamiento definitivo. Vamos a trabajar básicamente en 4 pilares. 1. Deshidratar el vitrio y la cámara posterior, disminuir la producción del humor acuoso, cerrar la pupila para liberar el ángulo y disminuir la inflamación. Entonces, para deshidratar el vitrio y la cámara posterior tenemos 2 opciones, la glicerina y el mannitol, que son tratamientos sistémicos, ¿no? La primera opción es la glicerina, 1 cc por kilogramo, vía oral. Cuando el paciente tolera la vía oral, cuando el paciente no es diabético, se puede optar, ¿no? Esto generalmente lo damos asociado con alguna bebida cítrica, ya sea jugo de naranja, jugo de limón. Incluso podemos separar un poquitito de este concentrado de glicerina para aplicarlo sobre la córnea y disminuir el edema corneal y de esta manera poder hacer el estudio gonioscópico o el tratamiento que más adelante vamos a mencionar, ¿no? Si el paciente no tolera la vía oral, porque recordemos que estos pacientes suelen presentarse con náuseas, vómitos, la opción endovenosa tenemos el mannitol, el 20%, dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, ¿no? Sin embargo, hay que tener cierta consideración o limitación en aquellos pacientes cardíacos, ¿no? Sobre todo los que tienen insuficiencia cardíaca, en quienes no pueden manejar los volúmenes. Para disminuir la producción del humor acuoso tenemos también 2 alternativas, los beta bloqueadores como el timolol, que se administra 1 gota cada 12 horas, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, vía oral, la acetazolamida. De inicio damos 500 miligramos y luego 250 miligramos cada 6 horas. Aquí es importante mencionarles a los pacientes que pueden presentar parestesias, ¿no? Advertirles de aquello. Para cerrar la pupila y liberar el ángulo se puede utilizar la pilocarpina a concentraciones del 2 al 4%, que pueden repetirse a la media hora y luego cada 6 horas, ¿no? Aquí es importante porque varios autores consideran que o recomiendan no usar concentraciones altas, ¿no? Generalmente la mayoría recomienda utilizar una concentración del 2% nada más. ¿Por qué? Porque concentraciones altas se puede incrementar la permeabilidad vascular, aumentar la congestión vascular del iris y generar un desplazamiento anterior del diafragma irido-lenticular y empeorar el bloqueo pupilar, ¿no? También lo que se aconseja es que de inicio no usar la pilocarpina, usarlo ya posteriormente cuando ya la presión intraocular se haya disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque a presiones más altas, más de 50, no hay acción de la pilocarpina. ¿Por qué? Porque hay isquemia a nivel del esfínter de la pupila. Para reducir la inflamación de pilar, el pilar básico es la prednisolona, al 1%, 1 gota cada 5 minutos y luego cada 4 horas, ¿no? Recordemos que es un cuadro agudo, un cuadro inflamatorio. En casos resistentes, la gonioscopía dinámica nos puede ayudar a forzar la salida del humor acuoso, pero previamente utilizando glicerina tópica, ¿no? Para disminuir el edema corneal. Otra de las opciones es la paracentesis de la cámara anterior, que ya es un tratamiento un poquito más invasivo, pero que nos puede ayudar rápidamente a disminuir la presión intraocular. Este procedimiento suele hacerse en lámpara de hendidura después de una asepsia y antisepsia previamente realizada y se utiliza una aguja 30G y se prefiere el cuadrante inferior temporal, ¿no? Incidiendo paralelo a la superficie del iris. Otra de las opciones que en realidad va a ser el manejo definitivo para eliminar el bloqueo pupilar es la iridotomía periférica, ¿no? Que suele realizarse de manera bilateral y una vez que ya se haya disminuido el edema corneal, se haya manejado mejor la presión intraocular con el tratamiento tópico mencionado anteriormente, se procede a la iridotomía periférica, ¿no? En casos en donde no se pueda realizar la iridotomía láser periférica, ya sea por el marcado edema corneal, la marcada inflamación o una midriasis extrema, se puede optar por una iridoplastía láser argón, ¿no? Con estos parámetros, un diámetro de 500 micras, una duración de 0.5 segundos y un poder a 250 milivolts, ¿no? En casos resistentes y en donde sea fundamental el diámetro o el grosor del cristalino en el bloqueo pupilar, se ha visto que la cirugía de extracción del cristalino nos permite controlar mejor la presión intraocular, incluso posteriormente sin ningún tratamiento tópico, ¿no? Es un tratamiento realmente prometedor. Hay muchos estudios que lo sugieren. Otra de las opciones en casos resistentes, que sigue siendo una alternativa eficaz, es la iridotomía quirúrgica, que generalmente se realiza en el cuadrante superior temporal,
¿no? Cuando hayamos detectado que hay un cierre sinequial extenso, pues realmente va a ser necesario un tratamiento conjunto con una iridotomía quirúrgica, una cirugía filtrante simultánea, ¿no? Es importante manejar el ojo contralateral. ¿Por qué? Porque hay riesgo de sufrir un evento similar. Hay varios estudios que consideran que el riesgo de presentar un CAP en el ojo contralateral es hasta el 50%. Entonces hay que tratarlo, ¿no? Con iridotomía láser periférica. Básicamente eso es todo. Claro que es una revisión un poco rápida, pero debido al poco tiempo que tenemos, es lo que les he podido dejar.